Buenas tardes, mi nombre es Sergio Rodríguez, soy abogado y en mi caso me va a tocar exponer sobre las modificaciones de la LUC en el Código Penal. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mercedes Romero, soy doctora en Derecho y Ciencias Sociales y en mi caso voy a exponer acerca de las modificaciones que la Ley de Urgente Consideración impacta sobre el procedimiento, tanto policial como en el Código de Proceso Penal. Buenas tardes, soy la doctora Natalia Fernández y voy a exponer con mis compañeros también sobre las modificaciones que la Ley de Urgente Consideración impacta sobre los procesos de adolescentes en conflicto con la ley y la creación de la Dirección de Políticas de Género. Dicho lo cual, vamos a comenzar tratando de transmitir en relación al tema que me ocupa conceptos que me parece que son importantes, que se transmiten en toda la Ley de Urgente Consideración en el sentido de que es una ley que refiere en forma punitivista, en general, con su lógica. ¿Es consecuente esto con el proceso penal adolescente? Entendemos que no, porque esta lógica disminuye las posibilidades de reinserción y también de reeducación de los adolescentes, además de que expone al Estado uruguayo a la observación de organismos internacionales, como ya ha ocurrido, dado que no cumple con los principios sobre la limitación de la privación de libertad para los adolescentes en el caso de que entren en conflicto con la ley. También es importante mencionar que en la lógica que venimos hablando, la Ley de Urgente Consideración distorsiona muchos conceptos y hace ver peligrosidad en determinados sectores, aún antes que los mismos sean responsables por cualquier conducta penada por la ley, como es pretender en forma falsa que a través de una mayor pena o una pena más grave, eso va a conducir a que los fenómenos que atrapan a estos adolescentes dejen de suceder, lo cual no tiene una base científica, eso no se ha transmitido en forma clara, y nos parece importante para poder transmitir en forma responsable nuestra posición a la sociedad en conjunto, que no se pretende con la no aceptación de la modificación de ley de urgente consideración, justificar la falta de responsabilidad que le cabe a los adolescentes referidos, sino el poder transmitir en qué condiciones deben dar sus procesos, estos procesos por aquella responsabilidad que les cabe en materia penal por haber llevado conductas delictuosas, pero que esto no sea en su futuro algo que determine que van a volver a reincidir en otro delito, sino que se cumplan los principios de medidas socioeducativas que tienen que ser para este sector. No podemos equiparar un adolescente que ha tenido conflictos con la ley con un adulto que comete un delito, porque tenemos que rescatar, cambiar, y esto no es solo para los adolescentes en conflicto con la ley, en realidad tiene que ver con el concepto que tenemos de niño, y esto tomado en el sentido de una persona menor de 18 años como sujeto de derecho y no como sujeto de tutela, pudiendo percibir que es un sujeto en desarrollo, no es igual a un adulto, y por eso le caben principios especiales cuando están en situaciones que lo ponen en conflicto con la ley. Es importante, cuando nosotros explicamos nuestra posición en relación a las modificaciones que la Ley de Urgente Consideración pretende en este sentido, el poder transmitir que los adolescentes están construyendo con cierta autonomía su propia identidad, que buscan sensaciones, que tienen alta impulsividad, que están rodeados de conflictos, especialmente por su necesidad de desarrollar su propia visión del mundo. Ninguno de nosotros se olvida que ese derrotero de ver su propia visión del mundo nos ha llevado a los cambios. Por eso tiene que ser tan cara la juventud para nosotros y aún la de los adolescentes que tienen conflictos con la ley. Y no podemos tampoco permitir que se entienda que nuestra posición asume que el adolescente no es capaz de ser responsable por sus actos. Para nada. El adolescente tiene que poder percibir el carácter delictivo de su conducta, el daño que causó, las consecuencias jurídicas de su acción y asumir esa responsabilidad frente a sí mismo y frente a la sociedad. Por eso es tan importante que cuando se habla de políticas públicas en materia de
procesos penales juveniles en el desarrollo y en el cumplimiento de esas penas se haga con ese carácter socioeducativo, el permitir que ese sujeto en desarrollo no sea penalizado a veces incluso por sanciones en las que no ha tenido la posibilidad de determinarse exactamente porque no ha tenido otras oportunidades. Pero lo pienso porque imagino que alguien que venga y nos pregunte cuál es la lógica de pretender que un adolescente no sea penado por un acto de su responsabilidad que lo llevó a cometer un delito. Nosotros no estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es que la ley de urgente consideración en sus modificaciones no atiende a la especial calidad que tiene un adolescente que es un sujeto en desarrollo y que muchas veces, y la ley de urgente consideración colabora en eso, está siendo víctima de algunos mitos que pretenden explicar, por ejemplo, la mayor inseguridad. Esto no se justifica, en ningún momento se explica o se dan números para decir que si hay una mayor inseguridad, esto se debe a que los adolescentes tienen el mayor porcentaje como responsable de esos delitos. Esto no es así. Lo que sí resulta claro es que estas normas en general, estas modificaciones, van a llevar a un retroceso de los derechos de los adolescentes, que esto no va a resultar en un beneficio para la sociedad, por esto mismo que venimos de decir, no son ellos los responsables de que haya una mayor inseguridad, y vamos a tener que hacer el esfuerzo de transmitir a cada persona que nos pregunta por qué nuestra posición, la idea de construir eso de que a mayor pena bajan los delitos. Eso no es así. Lo que es claro es que estas modificaciones van a llevar a un retroceso en el enfoque de derechos humanos de los mismos, va a quitar la posibilidad de una reeducación y de alejarlos de la posibilidad de un nuevo delito, y también va a dejar al Estado uruguayo, como dijimos, pasible de responsabilidad internacional por no cumplir con las normas y los convenios que en este sentido él mismo ha ratificado. Entonces creo que en general, conceptualmente, tenemos que poder transmitir cuál es la justificación, cuál es la finalidad de las medidas socioeducativas que deben ser las respuestas sancionatorias a estas conductas de los adolescentes. Y también pensar que el objetivo último de estas medidas socioeducativas es neutralizar los factores que inciden en su conducta. Estamos hablando de una adecuada convivencia familiar y el entorno social. Esto de alguna forma, más adelante seguramente lo vuelvo a mencionar, es que conceptualmente estas modificaciones llevan a entrar por la ventana lo que no entró por la puerta. Ya se votó por parte de la sociedad el no a la baja de la imputabilidad y de alguna forma las modificaciones que venimos hablando llevan de alguna forma a una penalización de la juventud, y en este sentido es algo conceptual que hay que tratar de construir para explicar nuestra posición en relación a la negativa de que se haga lugar y se mantengan las modificaciones que la ley de urgente consideración ha dispuesto. Más o menos haciendo un análisis artículo por artículo, trataré de ser muy breve porque lo estuvimos hablando con los compañeros. Nos parece que quizás cuando vayamos a explicar esto a cada ciudadano que nos pregunta por qué esto, por qué lo otro, se hace como agotador el poder explicar artículo por artículo, pero bueno, brevemente trataremos de hacerlo. Creo que es más simple y más fácil de transmitir desde lo conceptual, esto que estuvimos hablando, de poder percibir al adolescente como ese sujeto en desarrollo que necesita una protección especial o garantías en cuanto a su proceso cuando entra en conflicto con la ley. Uno de los artículos que la ley de urgente consideración modifica está en el artículo 75, que es el régimen de semilibertad, que es uno de los regímenes que puede dar lugar cuando un adolescente entra a conflicto con la ley. Este régimen de semilibertad en realidad no va a ser aplicable a varios delitos si se mantienen las modificaciones de la ley. Y esto nuevamente, no es que nosotros decidamos en forma arbitraria que es para disminuir la responsabilidad de los adolescentes, sino que la misma requiere estos procedimientos especiales para la comprensión de su conducta, el ejercicio de una ciudadanía respetuosa de los derechos de los demás ciudadanos y el desarrollo de una solidaridad social que va a evitar que cuando ese adolescente egrese del sistema lo haga sin haber
haber obtenido de alguna forma una reflexión respecto de su conducta y tenga posibilidades de no volver a reincidir en ese delito o aún uno más grave. Esto está también vinculado a otro de los artículos que la Ley de Urgente Consideración modifica, que es el artículo 91 del CNA, que está presente en el artículo 76 de la Ley de Urgente Consideración y que habla que la privación de libertad puede llegar a los 10 años como máximo. El alargar las penas también va en línea de esto que conceptualmente venimos hablando, ¿no? No es que porque uno esté privado más años, entonces va a reflexionar sobre lo que hizo y entonces eso no va a volver a pasar. Pensar eso es muy ingenuo, no ha funcionado nunca. Y también tenemos en ese sentido datos, o en todo caso, cuando se caracteriza como algunos aspectos que tienen que ser considerados como de urgente consideración, no se justifican. Como dijimos al principio, desarrollar políticas públicas no implica, bueno, le pongo el carácter de urgente consideración y lo hago, sino que necesitan una evaluación al respecto. Y el elevar la pena a 10 años, imagínense que una persona de 18 años, 10 años es más de la mitad de su vida. Es mucho tiempo. Y como dijimos, el solo hecho de estar privado de libertad no va a hacer que esa persona reflexione y haya una función de rehabilitación, que es una de las funciones principales por las que esta persona entra a una situación de semilibertad, que ahora no va a tener para algunos delitos que están previstos allí. También en relación a algún otro de los artículos, refiere de una privación de libertad preceptiva. Esto también va en contra de lo que estaba regulado en el CNA, en contra de lo que la Convención de los Derechos del Niño ha especificado. Algunos delitos antes tenían una privación de libertad de 12 meses, ahora lo lleva al doble, hasta de 2 años. Y esto también, en línea con lo que venimos diciendo, no es posible pensar que la sola privación de libertad vaya a modificar estas conductas. En este artículo que estamos mencionando también hace una remisión a la responsabilidad de los padres. Yo esto lo dejé para pensarlo. ONU Mujeres había observado en este sentido que la atribución de responsabilidad a los padres generalmente resulta en hombros de las madres, que muchas veces, y en el porcentaje que tenemos, son cabeza de familia, son de contextos vulnerables, al ser la única progenitora presente en la vida del adolescente, sin contar con asistencia económica ni apoyo de ningún tipo, seguramente va a ser ese progenitor responsable del que habla la modificación. Al padre raramente se lo va a buscar y cuando se lo identifica, a pesar de una clara concurrencia del abandono moral y económico por estar alejado de la vida del adolescente, no se le va a hacer responsable, lo que le resulta una expresión de discriminación de género que afecta a las mujeres. Volviendo a otro de los artículos que nos preocupaba por las modificaciones que la Ley de Urgente Consideración dispone, es respecto de la conservación de los antecedentes de los adolescentes, lo que va a impactar si nuevamente este adolescente ya mayor de edad comete un delito, no va a ser considerado un primario absoluto y esto va a tener consecuencias de ser considerado como reincidente en el grado de la pena o en el propio delito que vaya a ser pasible de responsabilidad. Esto contradice, como hemos venido hablando de la Convención de los Derechos del Niño, contradice las reglas de Beijing, que particularmente plantea que los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos relativos a casos subsiguientes en los que esté implicado. O sea, en forma reiterada, lo que nosotros encontramos es que cuando se redactan estas modificaciones en relación a los adolescentes en conflicto con la ley, se desoye absolutamente aquellas convenciones, los principios y el espíritu con el que Uruguay ha ratificado algunos tratados. Respecto en este sentido también de agravar las penas en mayor monto de las mismas durante mayor tiempo, contradiciendo los principios del artículo 40 y 37 de la Convención de los Derechos del Niño. También tenemos en el artículo 79 de la Ley de Urgente Consideración que habla de las agravantes. En la redacción anterior
que era la redacción del artículo 73 del CNA, hablaba de que el juez debería de examinar en cuanto a atenuante o eximentes de la pena, y la ley de urgente consideración agrega que debe tener en cuenta las circunstancias agravantes, lo que va a hacer más gravosa la pena. Y esto en línea con lo que venimos trabajando, que quien realiza estas modificaciones, propone estas modificaciones, lo hace transmitiendo la idea que a más pena, menos delitos, es lo que venimos reiterando, y creo que conceptualmente creo que comparten, porque para los adolescentes tiene un impacto aún mayor por ser un sujeto de desarrollo, pero en general acompaña la lógica punitivista que tiene la ley de urgente consideración, como lo venimos mencionando, ¿no? Bueno, todo esto en conclusión respecto de esto es que hay una criminalización de la juventud más humilde, porque es quien se enfrenta al sistema de justicia más duro, porque existe un real límite de acceso a la justicia con la garantía para sus derechos, y en los procesos penales juveniles de adolescentes en conflicto con la ley, el contexto en el cual ese adolescente puede tener un régimen alternativo, como debería ser el principio, a la privación de libertad, va a depender de ese contexto familiar y social, y entonces por eso yo entiendo que hay una criminalización de la juventud, porque quien tiene menos condiciones, bueno, seguramente va a terminar en situaciones donde se va a llevar a la privación de libertad. También respecto de otros de los artículos de la ley de urgente consideración que modifican este sentido, es el artículo 80, que aumenta la prescripción de los delitos. Antes teníamos prescripción para los delitos de 2 y 1 año, ahora tenemos de 4 y de 2 años. Bien, bueno, compañeros, en este sentido vuelvo a reiterar, mano dura y mayores penas no van a garantizar una mayor seguridad, y no es honesto fundamentar que la urgencia en materia de seguridad se encuentra vinculada a un endurecimiento de la respuesta penal para los y las adolescentes. De hecho, si hacemos un combo con todo lo que venimos diciendo, lo que va a llevar es a un mayor hacinamiento de los adolescentes que terminen privados de libertad, con mayor tiempo en privación de libertad, va a ser un riesgo no solo para ellos, es muy duro para un adolescente entrar en privación de libertad en ese sistema en las condiciones que actualmente tenemos, y yo no tengo conocimiento de que se hayan destinado recursos para mejorar eso, y también para el funcionariado que trabaja con ellos. Un poquito como cerrando por esta parte, sí voy a hacer una mención muy breve sobre algo que preocupa, que es la creación de la Dirección de Políticas de Géneros del artículo 56. Cuando se crea este artículo, se transmite la idea falsa de que esto va a redundar en un mejor y un mayor eficaz tratamiento de las situaciones de violencia de género. Bueno, en los hechos no resulta real, porque si cambiamos a una Dirección Nacional de Políticas de Género, como la ley de urgente consideración propone, lo que va a ocurrir es que por la forma y las dinámicas de organización que tiene el Ministerio Interior en cuanto a lo que es una Dirección Nacional, en realidad se recortan recursos humanos y materiales de lo que es la atención a mujeres que vengan a denunciar una situación de violencia de género. Porque si usted tiene todo el aparato del Ministerio del Interior al servicio de esta situación, tiene miles de policías, pero si usted miles de policías y todas las seccionales, además de las unidades especializadas para tomar una denuncia por violencia de género, pero si usted crea una Dirección Nacional de Políticas de Géneros, entonces está reduciendo materialmente a la atención de estas situaciones a las unidades especializadas, que son 56. En realidad creo que cuando se hace la creación de políticas de género, también se está desoyendo la especialidad que tiene que ver la violencia de género, la necesidad de implementar recursos humanos y materiales para su atención. No puede una política de seguridad estatal estar en el ensayo y en el error para ver si esto funciona más o mejor, porque en el caso de la violencia de género se nos va la vida. Hay muchas situaciones que hacen que la intervención del Estado sea urgente. Ha dicho y ha repetido que, de hecho, la emergencia de género está declarada una emergencia nacional, pero ya hace más de 2 años que estamos esperando que se implementen recursos.
Es una situación de emergencia urgente, pero urgente de verdad, no como la ley que estamos analizando hoy. Se necesitan recursos para la prevención, el abordaje de estas situaciones, la atención a la víctima, también desde el sector de la justicia, la creación de los juzgados multimateria. Nuestro Estado no ha estado a la altura de la responsabilidad que ha asumido en forma interna y también en forma para el exterior. Entendemos que la norma proyectada en la Ley de Urgente Consideración es regresiva en la implementación de políticas de género y que de alguna forma la creación de esto responde una vez más a un saludo a la tribuna para cumplir con aquellos compromisos que habían asumido antes de estar en el lugar que está con respecto a la violencia de género. Bueno, muchas gracias y quedo a las órdenes por cualquier pregunta o duda que quieran evacuar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En mi caso correspondía hacer un relevamiento de las modificaciones hechas por la Ley de Urgente Consideración a algunos artículos del Código Penal. Previo a eso, nos interesaba tener presente y recordar de qué se trató esta ley. 476 artículos que se instalaron a nivel parlamentario para discutir con la declaratoria de urgente consideración. Imagínense ustedes, la audiencia, lo que eso significó para todas las delegaciones, los propios parlamentarios, que tenían que ir a analizar esa cantidad de artículos, esa cantidad de temas en tan poco tiempo. Del punto de vista de lo que nos convoca hoy, y a nosotros nos interesa hacer una reflexión, hacer un encuadre teórico con respecto a las modificaciones en materia de seguridad. Porque a medida que uno, como abogado, como jurista, digamos, analiza, estudia, las lee y encuentra que hay delitos que están repetidos, agregados que son inútiles, frases que no se entienden, punitivismo, aumento sin razón justificada de las penas. Entonces, todo esto tiene que tener una explicación, o es que los legisladores no conocían el Código Penal. ¿Verdad que genera esa interrogante? En realidad tiene una justificación, hay un encuadre teórico y a nosotros nos interesa que eso sea parte del conocimiento colectivo y en la medida que nos toque salir a invitar a la gente a votar por la anulación de estos artículos, sepamos de dónde nace esto, de dónde viene. Y es muy breve y se explica en pocos minutos. En la década del 90 se constató una crisis del derecho penal liberal, ¿verdad? Había aumento de los delitos, aumento de la inseguridad, aumento de este tipo de problemas y los estados, los gobiernos de todas las orientaciones políticas no encontraban las herramientas para hacer frente de manera eficaz para solucionar estos problemas. Entonces, ¿qué pasó? Se empezó a ver en el derecho penal una herramienta para utilizarla con fines políticos, con fines meramente políticos. Entonces se desarrolló lo que se llamaba, en aquel momento, un jurista alemán, Hassemer, habló del derecho penal simbólico. Esto quiere decir, y se explica a través de la concepción de dos tipos de normas. En el derecho penal hay dos tipos de normas. Las normas que tienen una función manifiesta y las normas penales que tienen una función latente. La función manifiesta es la que surge de la expresión y de la lectura del texto, ¿tá? Lo que nosotros leemos en las leyes. Las funciones latentes son la función que cumple esa norma en la sociedad. La función latente lo que le permite al gobernante, al legislador, es construir discursos, construir eslóganes, construir material para de esa manera posicionarse frente a la población, frente a la gente, frente al electorado, si vamos al caso, si habláramos de una instancia de elección. Entonces el problema fue que se empezó a desarrollar legislación donde lo que predominó en las normas penales no fue la función manifiesta, sino la función latente. Por eso ahí está la explicación de varias de las normas que vamos a ver ahora, que si no, no tendría otra explicación. ¿Me explico? Cuando nosotros analicemos después el artículo 4, el artículo 11, las normas, cuando se predomina la función latente, lo que predomina por debajo es la intención declarada y explícita de generar un discurso, lo que vulgarmente todos conocemos como legislar para la tribuna. Y ahora vamos a pasar a ver con más precisión y específicamente las modificaciones que nosotros nos toca conversar con ustedes. Y el artículo 1 de la LUC encara el instituto de la legítima defensa.
¿tá? La legítima defensa es un permiso que nos otorga la ley a todas las personas para ejercer defensa en forma privada de nosotros o de otras personas o de nuestros derechos, siempre que exista una agresión ilegítima, utilizando para eso un medio racional en esa defensa. Hay que quitarse un poco de la cabeza que la legítima defensa es la que se da dentro de nuestra casa, en la noche, cuando nos sorprende una persona, un extraño, que por la ventana, rompiendo las puertas, en fin. No es esa la única hipótesis de legítima defensa. La legítima defensa se puede dar en cualquier situación, en un estadio de fútbol, se puede dar en el tránsito. La legítima defensa es de aplicación a todo nivel, en el relacionamiento de la sociedad y de las personas. Se fundamenta la legítima defensa en el hecho de que el Estado, como tal, no puede estar presente todo el tiempo para defendernos a nosotros. No puede estar presente en la noche cuando hay una persona esperando un ómnibus en una parada y es abordada por un individuo con intenciones ilícitas. No puede estar presente en nuestra casa en la noche cuando una persona pretende entrar para hacer algún hurto, alguna rapiña, algún tipo de delito. Entonces, la legítima defensa en nuestro país está regulada como causa de justificación. Quien se defiende y en esa defensa están los 3 requisitos, no comete delito y él está exonerado de responsabilidad penal. Ahora bien, yendo a las modificaciones que hace la LUC, no encontramos en las modificaciones que hace la LUC algo que sea realmente útil. Y ahora vamos a pasar a ver. Por ejemplo, la primera modificación que hace establece cuándo el medio utilizado para la defensa es considerado racional. Y lo conceptualiza ahí en el primer numeral del artículo. Esto ya estaba desarrollado así en la doctrina, ya estaba desarrollado así por los jueces, por los fiscales. El agregado que hace la LUC no modifica en absoluto la reglamentación y el funcionamiento de la legítima defensa. En segundo lugar, algo que provoca mayor preocupación, incorpora un criterio de apreciación de la racionalidad cuando los derechos son de contenido patrimonial. Y acá tenemos una primera alerta, un primer llamado de atención, porque habla de los derechos de contenido patrimonial. ¿Y qué pasa con la vida? ¿Qué pasa con el honor? ¿Qué pasa con la integridad física? ¿Qué pasa con otros tipos de derechos? Parece que acá se está priorizando la protección jurídica nada más que de la propiedad. Y de esa manera se está revalorizando la propiedad por encima de la vida. Hay algunos juristas, algunos penalistas que sostienen que esta norma es inconstitucional, por omisión en la defensa del derecho a la vida. Además, y vuelvo al inicio, el problema no es tanto la norma, sino el problema es el mensaje que se da a la población. Porque si nosotros vemos algunos argumentos que se manejan por quienes defienden la LUC, están hablando textuales palabras, porque ahora vamos a poder defender nuestra propiedad. Ahora vamos a poder defendernos de los delincuentes. Y esto transmitido así, con esa ambigüedad y con ese nivel de precisión, no se condice con lo que dice el artículo. Y entonces volvemos al inicio. Son normas que se hacen donde lo que se quiere predominar es la función latente de la norma, la función que cumple en la sociedad, para de esa manera construir un discurso de autoridad, para decirle a la gente, acá vino el Estado a hacerse cargo. ¿Verdad que es así? Es lo que estamos escuchando en estos días. Se terminó la delincuencia, ahora hay menos delitos. Son todos eslóganes, son todos discursos, pero por debajo de todo esto está esta explicación teórica. El desarrollo y la predominancia de la función latente de las normas que no se condice con lo que las normas dicen y se lleva puesto, por supuesto, la violación de muchos principios constitucionales, valores jurídicos arraigados en la historia, valga la redundancia, en la historia jurídica de nuestro país. Una tercera modificación que nosotros queremos destacar es que amplía la definición de casa habitada y hace una definición no taxativa de los lugares que se consideran la casa habitada, que es el nervio central donde principalmente se pueden llegar a dar estas situaciones. Más allá de que, como habíamos dicho, la legítima defensa es aplicable a toda situación, más allá de la intimidad de nuestro hogar. Esta enumeración que hace es innecesaria, porque alcanzaba con decir dependencias y los lugares que estén en una razonable continuidad con la casa habitada, y con eso ya estaba. Entonces, ¿qué pasa? Para analizar lo que dice el artículo, los jardines,
Y si el jardín, en vez de 10 metros cuadrados, tiene 50 metros cuadrados, o es un jardín de 200 metros cuadrados, todos estos problemas de interpretación generan las modificaciones hechas por la LUC. Todos estos problemas de que algunas normas son inútiles, algunas son innecesarias, pero son funcionales al discurso de las autoridades. Sirven para decir, para generar hacia la gente eslóganes, como les decía al principio. Después, una modificación muy particular que hace, que es incorporar a los policías como beneficiarios de esta justificación. Nosotros nos preguntamos, ¿es que el legislador no leyó el Código Penal? 2 artículos después de la legítima defensa estaba el artículo 28, que es el cumplimiento de la ley. Es otra causa de justificación en la cual el policía, por excelencia, está comprendido. Incluso está mejor protegido por esa norma que por la legítima defensa. Para que haya legítima defensa se tienen que analizar la existencia, la presencia de los requisitos que habíamos dicho. En el cumplimiento de la ley, que es la otra causa de justificación en la que protege mejor al policía, no es necesario el análisis de la ocurrencia de esos requisitos. Por eso es que nosotros decimos que este tipo de agregados en realidad lo que hacen es perjudicar la aplicación de la norma, significan un retroceso, un regreso, tienen deficiencias jurídicas notorias, notables. Por eso es que nosotros estamos convencidos de que tenemos argumentos válidos y de sobra para poder invitar a la gente a votar por la anulación de estos artículos. En último término, en lo que tiene que ver con la legítima defensa, agrega también a los establecimientos comerciales, industriales o agrarios. Esto ya se fue, como dicen los chiquilines, se fue de mambo con la agregación de este numeral, porque desdibuja totalmente el instituto de la legítima defensa. La legítima defensa está prevista para situaciones en las que la persona, ante la ausencia del Estado, se pueda defender de una agresión ilegítima. Pero la incorporación de los establecimientos comerciales, industriales o agrarios no tiene justificación, puede llegar a considerarse también inconstitucional. Hay además en esta norma penalistas que sostienen que hay una revalorización de la protección del derecho a la propiedad. Ahora nos toca hablarles sobre la resistencia al arresto. Nosotros escuchamos las autoridades del Ministerio del Interior cuando concurrieron al Parlamento a hablar sobre estos artículos y dijeron, con estos artículos, resistencia al arresto y agravio a la autoridad, nosotros restituimos el respaldo a la policía. Le devolvemos el respeto que la policía había perdido. Y ahora van a poder trabajar de otra manera, van a poder trabajar mejor, van a tener otro semblante en su cotidiano trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros estudiamos estos artículos, los cotejamos con el Código Penal y qué nos queda como conclusión? En el caso de la resistencia al arresto, que es el artículo 4 de la LUC, recoge 2 conductas para tipificar como supuesto delito de resistencia al arresto que ya eran delitos, ya estaban previstas como delito en el acápite de ese artículo, que es el delito de desacato. Entonces, lo que se presenta como la solución a la falta del respeto del policía cae en saco roto, porque en realidad, si no se hubiese redactado este artículo 4, la situación del policía era la misma, porque las conductas que están recogidas ahí, catalogadas como delito, ya eran delito antes, por el propio delito de desacato que está vigente en nuestro país desde el año 1934. Después, más adelante en la ley, en el artículo 10, se quiere tipificar un delito nuevamente. Habla de los delitos contra la propiedad mueble o inmueble y califica como delito el daño hecho a bienes, propiedades del Instituto Nacional de Rehabilitación, las cárceles o dependencias policiales. Y acá se da la misma situación que comentábamos en el artículo anterior. El artículo 358, en el acápite, o sea, el primer párrafo del artículo 358, tipifica el delito de daño. Y es exactamente lo mismo que agrega la LUC ahora con ese literal
que califica como delito cuando el daño es a cárceles o dependencias policiales. Entonces esto da lugar, más allá de lo que decíamos antes, que es un delito que ya existía, que se repite, que no es necesario, que sirve simplemente para generar discurso, eslóganes, de decir ahora apoyamos al policía porque si viene un delincuente y rompe una puerta o rompe una ventana es un delito, cuando esto ya era delito de antes. Pero otra pregunta que nos hacemos es, ¿el legislador revaloriza solamente la propiedad policial? ¿Y qué pasa con el daño a las escuelas, el daño a los CAIF, el daño a los hospitales? Porque claro, porque esto responde al mensaje que hablábamos al principio. El Estado quiere aparecer o se quiere presentar como decir, acá estoy y me voy a hacer cargo de los problemas. Y tipifica este tipo de delitos. Y cae en cosas insólitas e increíbles. Porque si la persona que sin necesidad de tener estudio lee estos artículos y se pregunta, pero bueno, entonces el daño a una comisaría es delito, pero ¿y si vamos y rompemos una escuela? No. O un hospital. Pero es de absoluta sencillez la incoherencia y la falta de sistematicidad y la falta de criterio cuando va el legislador a regular en la política penal criminal la protección de los bienes jurídicos, cuáles son los bienes jurídicos que quiere tutelar. En el agravio a la autoridad pasa exactamente lo mismo, hay problemas de repetición, los penalistas de todas las nacionalidades, de todos los países dicen que un delito no se puede construir sobre la base de repetir y enumerar verbos nucleares. El delito, la definición básica del delito tiene que ser específica, tiene que ser concreta, porque estamos hablando no solo de los derechos de las personas agredidas, sino que también hablamos de los derechos de las personas que eventualmente pueden llegar a perder su libertad. Y el delito de agravio a la autoridad, que es otro agregado al delito de desacato, es otro literal más que se agrega al delito de desacato, no resiste las críticas, son las mismas críticas que le hacíamos al artículo 4 de resistencia al arresto. Es decir, todas las conductas que están ahí, en ese artículo 11, ya eran delito antes. Incluso, les digo más, el delito habla ahí de amenazas. La amenaza a un policía constituye de delito agravio a la autoridad. Y nos preguntamos todos, ¿no? ¿No leyeron el artículo 290 del Código Penal, el delito de amenazas? ¿No leyeron el delito de atentado, que es 2 artículos antes? Entonces, todo esto, todas estas normas, no quiere decir que ellos no conozcan el Código Penal o no lo hayan estudiado o no lo sepan. Simplemente responden a la lógica que les hablaba al principio. El hecho de que usan el derecho penal con fines políticos, para decirle a la gente, para construir un discurso de que con esta legislación solucionan los problemas de seguridad. Y como estamos viendo ahora, del análisis, pero muy superficial de estos artículos, desnudamos los artículos y encontramos que no nos quedamos con nada, porque las normas ya eran delito, los delitos, las conductas recogidas ya eran delito, los agregados son inútiles, son innecesarios, como dijimos en legítima defensa, y en el caso del agravio a la autoridad es lo mismo, es la expresión nacional, vernácula, pura y dura de derecho penal simbólico, donde lo que se prioriza es el mensaje que se da a la población, lo que queremos que la población escuche. Y para muestra un botón, falta ver los titulares de la prensa, los discursos de los voceros del gobierno, y qué es lo que escuchamos en estos días. Escuchamos, bueno, porque gracias a la LUC se solucionó la inseguridad pública, gracias a la LUC el policía trabaja mejor. Y todo esto es francamente mentira. No es así, el policía sigue trabajando de la misma manera, sigue trabajando con los mismos problemas y no se apoya al policía con este tipo de legislación hueca, por utilizar otra palabra, o legislación simbólica. Al policía se lo apoya de otra manera, al policía se lo apoya con dotación de un cuerpo de psicólogos, un cuerpo de psiquiatras, con buenos uniformes, con buenos calzados, con buenos equipos de locomoción, con buenos equipos de comunicación. Y los policías de esto que les estoy hablando, muy poco han tenido en este tiempo.
Después pasamos a lo que es el delito de autoevasión. Es el delito, la conducta que se califica como delito de la persona que se fuga de la cárcel o que se escapa de cualquier forma de detención legítima, ¿verdad? Es un delito que siempre fue criticado por la doctrina penal, por los expertos, por los juristas, porque entienden que no está bueno que se castigue a una persona por querer evadirse, por querer recuperar su propia libertad, porque se entiende que es un instinto natural de las personas. Entonces, en el delito de evasión lo que se hace es quitar el requisito de la violencia. Antes, para que se configurara el delito, era necesario ejercer violencia. Ahora, la persona que sale por la puerta de la cárcel ya es delito, y si ocurre violencia es considerado agravante. Esto es otra forma más de legislación simbólica, de legislación que sirve para funcional a la construcción de un discurso. Además, es descargar en los particulares la ineficiencia del Estado, porque, a ver, si nosotros tenemos un sistema penal que funciona, como lo es en todas las partes del mundo, con privación de libertad, y el responsable de esa privación es el Estado, bueno, el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias y suficientes para que las personas no se escapen. Y si las personas se escapan, la falla no es de la persona, que es su instinto natural, la falla es del Estado, que tiene que dotar de recursos necesarios y suficientes al sistema penitenciario, bueno, para que la persona no pueda, por sus propios medios, evadirse de esa situación de privación de libertad. Y bueno, llegando al último artículo que me tocaba comentarles a ustedes, es el que tiene que ver con la ocupación indebida de espacios públicos. Y este artículo, el análisis de este artículo se desprende en una serie de consideraciones. La primera que quería puntualizar con ustedes y compartir con la audiencia es el concepto de criminalización de la pobreza, que está presente en este artículo. La ocupación de espacios públicos, y enseguida se nos viene a la mente las personas que por diferentes circunstancias duermen en las plazas o en los porteros de los edificios o en algún lugar, en algún garaje. Y bueno, y la pregunta que nos tenemos que hacer, esta situación de esa persona que está en esa vulnerable situación, ¿es para castigar como delito o es para encarar como un problema social? Nosotros entendemos que la respuesta es clara. La persona que está en esta situación de calle realmente, porque no tiene dónde estar, por la circunstancia que sea, porque perdió el trabajo, porque fue sacado de su casa por distintos problemas, porque fue desalojado, y está en una situación de calle, es otro el abordaje que se tiene que hacer. Si bien la conducta no está configurada como delito, porque es una falta, ¿no? Ya fue recogida así en la legislación de faltas, lo que hace la LUC es agravar, hacer más fácil la penalización de esta conducta. Antes era necesario 2 intimaciones, ahora alcanza con una sola intimación, solo que el policía va y le dice, señor, se tiene que retirar. Y si la persona no se levanta y se va, inmediatamente el policía está facultado legalmente para detenerlo y conducirlo a una comisaría, a una dependencia policial. Además, la legislación anterior exigía el requisito de la permanencia en el lugar, es decir, se tenía que entender que la persona no alcanzara con que estuviera algunos minutos, algunas horas, tenía que estar en el lugar apostado unas cuantas horas, una noche. Ahora se le quita ese requisito de la permanencia. Recuerdo que cuando el subsecretario del Ministerio del Interior fue al Parlamento a fundamentar y defender la LUC, en tiempo de que la LUC era un proyecto de ley todavía, decía, porque con esta modificación nosotros lo que hacemos es agilizar la aplicación de la norma, con un criterio puramente policiaco. Es decir, facilitamos al policía que ese que está en situación de calle no pierda tiempo y a los 3, 4, 5, 10, 15 minutos ya lo pueda sacarlo del lugar y conducirlo a otro lugar. Bueno, nosotros lógicamente no compartimos esa visión de la problemática, entendemos que esto es un problema social y así tiene que ser encarado de otra forma. Por otro lado, tampoco es la realidad, porque en los juzgados de falta estos delitos no se instrumentan, no funcionan. ¿Por qué? Porque la persona no tiene un domicilio fijo. Entonces, si el juez lo va a citar para una audiencia, no tiene a dónde. Entonces, eso habla del desconocimiento real
de la esencia del problema. Porque si el juez tiene que fijar una audiencia porque va a dictar sentencia, ¿a dónde le manda el cedulón? No tiene lugar porque la persona está en situación de calle. Y esto, insisto, habla del desconocimiento del problema y de que no se lo aborda realmente como tendría que ser. Bueno, le doy paso a mi compañera para que continúe con su exposición. Muchas gracias, Sergio. Bueno, en realidad, cuando encaramos el taller acerca de seguridad, los tres nos preguntábamos un poco cómo podía ser la dinámica para que realmente les quedaran a todos los militantes, a todos y a todas quienes van a salir a hablar con la gente y van a estar en el mano a mano para que estos temas puedan comprenderse en un lenguaje simple, en un lenguaje llano. Entonces, desde ese punto de vista es que encuadramos un poco los temas que estábamos encarando cada uno de nosotros para que se pudiera comprender de qué estamos hablando. Cuando hablamos de la ley de urgente consideración, primeramente tenemos que tener presente que esta ley tenía más de 500 artículos en su inicio, por lo tanto era aún peor de los 135 que nosotros ahora pretendemos anular. En esa ley, que tenía más de 500 artículos, se presentó en un momento en que no solamente la pandemia era global, sino que pegaba duramente en Uruguay porque acá se decretaba la emergencia sanitaria. Por lo tanto, con una restricción en la circulación de la gente, con la gente en sus casas, con miedo, con verdades a medias que se pasaban en la tele y con algunas mentiras también, se fue logrando todo un clima para que la ley de urgente consideración impactara de una manera sumamente negativa en la sociedad. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que estamos a favor de la anulación de los 135 artículos porque no estamos de acuerdo ni con la forma en la que se implementó esta reforma del Estado, ni con la oportunidad, ni con el fondo, que es de lo que vamos a hablar ahora. En materia de seguridad y prácticamente en materia de procedimiento y del proceso penal, hubieron algunas modificaciones que impactan directamente en las garantías. ¿Qué son las garantías? Las garantías son las tutelas de los derechos fundamentales de cada individuo. Y los derechos fundamentales son inherentes a la personalidad humana. Por lo tanto, todos y todas nosotras podemos ser vulnerados en ellos con estas modificaciones que nosotros vamos a pasar a relatar. Por ejemplo, la información a Fiscalía se pasa de 2 a 4 horas y nos preguntamos, ¿por qué un policía que detiene a una persona porque considera que está inflagrante el delito o porque está sospechoso de cometer un delito, ¿por qué debería aumentar el plazo para comunicarle al fiscal y al juez que tiene detenida esa persona y las condiciones en las que está? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo para que nosotros tengamos que tener a una persona 4 horas detenida sin que el fiscal y el juez puedan ejercer un control jurisdiccional y administrativo sobre esa detención y las causas? No hay ninguna razón para pasar de 2 a 4 horas la detención de una persona, salvo que nosotros estemos hablando, que es justamente lo que se quiere implementar a través de esta modificación, de que se deja de lado el sistema penal acusatorio que ponía a la Fiscalía para dirigir la investigación y se pasa a un estado comisarial. ¿Qué significa comisarial? Que todo se va a dirimir en la seccional policial, en la comisaría. ¿Por qué? Porque es el policía el que determina en el momento que ve un hecho con presunción delictiva que lo es. Determina el inicio de la investigación, determina la detención y determina además en esas 4 horas tomarles las declaraciones, que es el siguiente punto. Porque ninguno de estos puntos que vamos a tratar ahora están aislados. Todos tienen que ver con todo el proceso y tienen que ver también después con la imputación del delito
que el doctor Sergio Rodríguez nos estaba comentando hace un momento. Las declaraciones voluntarias de los indagados, siempre cuando había una detención anterior a la ley de urgente consideración, cuando había una detención, nosotros nos negábamos rotundamente, como defensores, ¿no? Negábamos rotundamente a que esas declaraciones tuvieran relevancia. ¿Por qué? Porque no estábamos los defensores presentes y porque una persona tiene derecho a que si cometió un delito, tener las reglas claras de que si va a emitir una confesión, sea con todas las garantías que la ley explicita, ¿verdad? Y si no lo cometió, que no se lo cuestione, que no se lo empiece a estigmatizar, que no se lo empiece a martirizar para que diga algo que de repente no está de acuerdo con decirlo y que por las circunstancias, por el nerviosismo, por la primariedad de la situación, lo lleve a decir cosas que realmente no tiene por qué decirlas o porque realmente, ¿quién es el que tiene que probar la culpabilidad de una persona que cometió un delito? Es la Fiscalía. Es la Fiscalía quien es la que provee la investigación y la prueba de los hechos. Entonces, si esa persona detenida, que estuvo 4 horas, nerviosa, no quiere decir algo y por la situación en la que se encuentra y sin el defensor lo dice, esas declaraciones van a poder ser anulables. Entonces, no solamente es malo para la persona que está detenida, sino que también es malo para la investigación, porque esa investigación se hizo en vano, porque se puede anular esa declaración porque fue sin presencia de su abogado. Pero además, sin conocimiento tal vez de la Fiscalía y del juez que va a después a tener ese proceso en sus manos. Por otro lado, estamos hablando de este proceso penal que también puede comenzar con un registro, con un pedido de identificación. Ahora el pedido de identificación no necesariamente tiene que ser con una razón fundada. La policía puede perfectamente pedir la identificación y hay que brindársela, no tiene por qué tener un motivo específico y puede además determinar por sí y ante sí el registro personal de las vestimentas, del equipaje, del vehículo en el que está la persona. ¿Bien? Todo esto seguimos insistiendo sin el conocimiento de la Fiscalía y del juez. ¿Bien? Que son quienes realmente van a garantizar que esos derechos fundamentales de esa persona detenida no estén vulnerados. Así que sigamos adelante en el proceso como para poder entender que no solamente esto se dirime en una comisaría y no en un juzgado, se dirime sin un juez que sepa de lo que se está tratando, ni de un fiscal, y que tampoco hay un defensor de oficio. Le vamos agregando perlas a este collar. Entonces, nosotros nos encontramos ante una inconstitucionalidad de estas normas. ¿Por qué? Porque determinan un proceso que va en contra de lo que la Constitución específicamente determina. Determina justamente que el debido proceso legal tiene determinadas pautas y nosotros las estamos vulnerando vía ley. Y no es cualquier ley, es una ley de urgente consideración que tiene plazos sumamente exiguos, que fue construida de espaldas absolutamente a todas las organizaciones sociales, sin consultar a la sociedad civil que está involucrada en todos estos temas y, por supuesto, tuvo la reacción de la Cátedra de Derecho Penal, de SERPAG, de la Comisión de la Institución, de Derechos Humanos y del Comisionado Parlamentario para los Derechos Humanos de la ONU, porque justamente vulnera absolutamente todas las garantías y los derechos y las libertades que tanto han costado a la humanidad poner en estos instrumentos, no solamente los instrumentos nacionales,
sino también los internacionales. O sea que no estamos hablando solamente de una vulneración de los derechos que nosotros podamos recoger en nuestra normativa. Nuestro ordenamiento jurídico, por sobre todas las cosas, pretende la certeza y la seguridad cuando arma un cuerpo de leyes. Certeza y seguridad. Quiere decir que nosotros tengamos claro cuáles son las reglas al momento de proceder. Ahora, esas reglas, cuando se vulneran con una ley de urgente consideración que en 90 días te cambia absolutamente todo el damero y no tuviste ni siquiera oportunidad de poder articular fundamentación acerca de por qué entendés que eso no es así, está muy difícil. Y está difícil poder llevarlo a la práctica. Porque ¿cómo nosotros le explicamos a la ciudadanía, al común denominador, al feriante, a la persona, al almacenero, todas estas normas? ¿Cómo hacemos para explicarle todas las normas que impactan directamente en los infractores adolescentes? ¿O cómo hacemos para todas las modificaciones que narraba el doctor acerca del Código Penal? ¿Cómo hacemos para que la gente comprenda la real importancia que tienen estas normas en la vida cotidiana? Tendríamos que poner un ejemplo práctico. Voy caminando por la calle, me detienen, me piden la identificación, no la tengo, me pueden llevar detenida. Pero me pueden llevar detenida 4 horas y el fiscal y el juez no tienen ni idea, hasta dentro de esas 4 horas, que estoy detenida porque me faltó la cédula. Porque realmente yo puedo llegar a pensar, como esto no hubo un proceso por detrás que a nosotros nos llevara a toda la sociedad a ir incorporando todas estas modificaciones, como generalmente ocurre en materia de derecho penal, sobre todo, el Código de Proceso Penal y el Código de Procedimiento Policial, son normas que han llevado años. Cada modificación que se instala realmente lleva una discusión y lleva a que la sociedad tenga la fundamentación de un lado y del otro, a favor y en contra. Por eso cuando estuvimos en la recolección de las firmas, le pedíamos a la gente justamente eso, la oportunidad de poder debatir, porque toda esta reforma del Estado que se instala en la ley de urgente consideración se hizo de espaldas al pueblo y sin que estuviese informado el pueblo. Entonces, si nosotros no tenemos información, es muy difícil que podamos optar si estamos de acuerdo o no con estas modificaciones. Después, en materia de libertad anticipada, se aumentan los delitos en los que no corresponde la libertad anticipada. Entonces, y después hay otra legislación que además le agrega otras causales por las cuales no se puede pedir libertad anticipada. Por lo tanto, este instituto liberatorio, que justamente lo que busca es que con buena conducta, con el cumplimiento de la pena, uno pueda realmente ir descontando plazo de la condena, en realidad se vuelve de casi nula aplicación porque se agregan tantas causales por las cuales no se puede pedir que en definitiva prácticamente ya no existe el instituto. En materia de procedimiento policial, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que el principio de oportunidad lo tuvo hasta este momento en el sistema acusatorio la Fiscalía, ¿bien? Y ahora pasa directamente a la policía. Pero acá hay algo más grave aún, que es constituir una especie de policía privada. Porque la policía que está activa, en definitiva, va a tener que dar cuentas a alguien de su actuación, si es que por lo menos registra, porque también está eso. Hay tanta discrecionalidad en la policía para poder dar registro a lo que está sucediendo, que tal vez entiende que no tiene que registrar. Y si no tiene que registrar, nos vamos a quedar sin ese hecho
por lo menos en algún lugar no lo vamos a tener como para poder relacionarlo a estadísticas, no lo vamos a poder, por lo menos, darle un seguimiento a ese hecho. Entonces, si ese policía no registra, no vamos a tener cómo poder saber si ese hecho ocurrió o no ocurrió. Si ese hecho lo registra, nosotros vamos a tener ahí por lo menos un horario a partir de la cual la persona está detenida y cuáles fueron las circunstancias de su detención. El tema es que, como también las modificaciones admiten que policías retirados y militares retirados puedan actuar en caso de flagrancia, entonces nosotros ahí estamos constituyendo una policía privada, porque esa policía que está retirada, que no está activa, no está sujeta a ninguna norma del Ministerio del Interior. ¿Bien? Entonces ahí es donde realmente tenemos que prender todas las alarmas, y ahí es donde nosotros decimos que se constituye netamente también el Estado policial o el Estado comisarial. Después, en el deber de identificarse, lo hablábamos en el ejemplo, no tengo el documento. ¿Esto qué habilita? Cuando yo puedo pedir identificación sin ningún fundamento, habilita las racias. Y si nosotros unimos que no tenemos por qué fundar el pedido de documentos con la detención a discreción de la policía, con las 4 horas que le voy a tener detenido sin comunicar al juez y al fiscal, realmente estamos en una vulneración y un recorte de absolutamente todos los derechos, las libertades y las garantías como las teníamos instituidas hasta el día de hoy. Absolutamente. No hay ningún lugar a dudas que esto realmente es inconstitucional y que va en contra de todo el derecho penal, no solamente uruguayo hasta el día de hoy, latinoamericano, sino también internacional. Con respecto a la actuación de la policía, como les decía hoy, que constituye una policía privada, también tenemos el tema del porte de armas. Están habilitados los policías retirados y los militares retirados al porte de armas y actuar en caso de flagrancia, como decíamos hoy. Ahora, ¿a nosotros qué nos asegura que un policía retirado, que ya no está capacitado, que ya no está bajo el control del Ministerio del Interior, no pueda por sí y ante sí entender que, por ejemplo, y miren el ejemplo que les voy a manejar, un grafiti que se está haciendo en un muro no constituye un delito, porque ya sucedió y el grafitero, lamentablemente, terminó muerto. ¿Y a nosotros quién nos devuelve la vida de ese joven que solamente estaba pintando en un muro lo que creía o lo que entendía que debía comunicar a la sociedad? Entonces, esto es realmente grave. Esto tendría que ser el ABC de toda la campaña, que nosotros podamos comprender realmente en lo que nos vamos a transformar si nosotros permitimos que sigan vigentes estas modificaciones de la Ley de Urgente Consideración. Por último, el Instituto de la Redención de la Pena, que es otro de los institutos liberatorios. Este instituto es muy querido en el derecho penal porque permite que por trabajo o por estudio se pueda ir disminuyendo la pena 2 días de estudio o 2 días de trabajo por 1 de libertad. Y acá, en algunos casos, se quita ese beneficio y en otros casos se lo aumenta a 3 por 1. Y la verdad no hay ningún argumento válido para que esto sea modificado. No hay ningún argumento válido porque justamente este instituto ha dado un muy buen resultado en las políticas carcelarias, porque muchos reclusos se han puesto a estudiar,
trabajan, ocupan su mente, eso disminuye la conflictividad adentro de la cárcel, esto también disminuye el hacinamiento carcelario, que es todo un problema que también está atado a todas estas modificaciones, porque si yo lo único a lo que apunto en una reforma de la seguridad es aumentar las penas, a meter todo el mundo preso, porque no le doy ni una sola alternativa y porque además disminuyo los 2 institutos liberatorios que tengo, entonces lo que estoy haciendo es concentrar población carcelaria en condiciones infrahumanas que además ya han sido también observados por el Comisionado Parlamentario para los Derechos Humanos, porque justamente las condiciones en las que están esas personas también atentan contra los derechos humanos. Nosotros no nos podemos olvidar que tenemos que partir de un Estado de Derecho y cualquier reforma que nosotros pretendamos en cualquiera de estas áreas tiene que siempre contemplar los derechos humanos que, como dije al principio, son inherentes a la persona. Así que por acá termino mi exposición, pero me gustaba por lo menos dejar esa reflexión de que, en definitiva, lo que pretendemos hacer con esta exposición es poner en alerta a la sociedad y que se comprenda que en 90 días nosotros no podemos de ninguna manera aceptar que se cambien todas estas modificaciones, que se cambien todas estas normas y que esto impacta directamente en el recorte de todos los derechos que largamente la humanidad, no solamente nosotros, la humanidad ha logrado por proteger. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos abiertos. Si hay alguna pregunta, algo que quieran que ampliemos. Hola, buenas noches. Sí, quisiera saber la opinión sobre eso de que se dice que de ganar el sí se liberarían presos. Bien, bueno, viene bien la pregunta porque es un tema que ha estado en debate en estos días, no solo en la gente, sino lo que nos preocupa en autoridades, altas autoridades del gobierno que han manifestado a viva voz que si gana el referéndum, prácticamente que con un botón se van a abrir la puerta de las cárceles y los presos van a salir en masa. Y esto, dicho así, como lo dijo el señor ministro, es francamente un disparate y además que es mentira, ¿tá? El funcionamiento de la justicia penal en el Uruguay se da a través de lo que se llama, en altísimo porcentaje, más del 90%, lo que llamamos el proceso abreviado. El proceso abreviado es un acuerdo entre la Fiscalía y el defensor de la persona imputada, por la cual califican la conducta sometida a proceso y entienden adecuada una determinada pena. Este acuerdo que se hace entre Fiscalía y defensor se somete a homologación de un juez penal que lo refrenda. Este acto administrativo de refrendar ese acuerdo no es otra cosa que una sentencia, ¿tá? Cuando esa sentencia pasa en calidad de cosa juzgada, es decir, yo capaz que empleo términos demasiado técnicos, pero cuando esa sentencia pasan unos días y nadie puede interponer ningún recurso y que nadie lo va a interponer porque fue un acuerdo, queda firme la sentencia, eso queda intocable para los efectos jurídicos del referéndum. Para decirlo de otra manera, si gana el sí y se anulan los artículos sobre seguridad, los delitos que se crean, las penas vuelven a ser las de antes, no va a suceder tal cosa porque la mayoría de los conflictos penales fueron resueltos por la vía del proceso abreviado, ya tienen sentencia y están en calidad de cosa juzgada, quedó firme, eso es intocable. Y por el otro lado de los institutos liberatorios, no es que se apriete un botón y por el hecho de que si se derogan esas normas específicas que limitaron la libertad anticipada, por ejemplo, la persona va a salir. La libertad anticipada no es automática, es un trámite que la persona tiene que hacer, presentarse frente a la autoridad, tener el visto bueno del Ministerio Público,
Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que si se anulan los artículos sobre seguridad, no es cierto que se van a liberar los presos en masa. Y si se liberan, van a ser muy pocos. No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, en definitiva, convocamos a votar sí, porque la LUC no es Uruguay y porque nosotros pretendemos que nuestra sociedad realmente pueda discutir todos estos temas y que anulemos esos 135 peores artículos de la Ley de Urgente Consideración. Muchas gracias. Gracias.